Hay figuras en la historia que simplemente lo cambian todo, y pocas lo hicieron de una forma tan radical como Napoleón Bonaparte. Pensemos en esto por un momento. Un solo hombre que en menos de 20 años puso de rodillas a imperios centenarios y reescribió las reglas del juego. Pero, ¿cómo es posible? Bueno, pues vamos a intentar entender cómo este hombre redibujó el mapa de Europa para siempre. Es que con Napoleón pasa algo muy curioso. Es como si tuviera dos caras, totalmente opuestas. Por un lado está el genio militar, el reformador que sentó las bases de lo que hoy es el Estado moderno. Pero si le damos la vuelta a la moneda, aparece el tirano, el hombre que provocó guerras que costaron millones de vidas. Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Genio o tirano? La verdad es que la cosa tiene miga. Y esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que una misma persona sea todo eso a la vez? Para intentar entender este rompecabezas, tenemos que irnos al principio de todo, a su origen. Vale, pues vamos allá. Porque para entender a Napoleón, lo primero es entender el mundo en el que nació. Una Europa que estaba a punto de saltar por los aires. Y sobre todo, una Francia que era un auténtico polvorín en plena revolución. La Revolución Francesa no fue un cambio, fue un terremoto que lo tiró todo abajo. Imagínense, de un día para otro todo lo que importaba, el apellido, el linaje, se desvanece. Y en ese caos, en ese vacío de poder, de repente lo que cuenta es el talento. Y claro, para alguien con una ambición, digamos, desmedida como Napoleón, el ejército se convirtió en la autopista hacia el poder. Y es justo ahí donde aparece nuestro protagonista. Pero ojo, no nos imaginemos a un francés de París. Napoleón era corso, de una isla que Francia acababa de anexionarse. Hablaba francés con un acento que no veas, y para sus compañeros en la academia militar era siempre el de fuera, el extranjero. Y todo ese rechazo, pues se convirtió en gasolina pura para su ambición. ¿Y qué hace alguien que se siente fuera de lugar? Pues a menudo se refugia. Napoleón lo hizo en los libros. Se obsesionó con las vidas de los grandes, de Alejandro Magno, de Julio César, y ahí, entre esas páginas, se le metió una idea en la cabeza, una idea muy potente, que un solo hombre, uno solo, si tenía la voluntad suficiente, podía doblegar la historia. Y la historia, caprichosa como es, le dio su oportunidad en el asedio de Tolón. El tipo diseñó una estrategia de artillería que fue, una genialidad. Consiguió una victoria imposible y ¡boom!, lo nombran general. ¿Con cuántos años? Con solo 24. 24. Su carrera no despegó, es que salió disparada como un cohete. Claro, ser un general con 24 años está muy bien, pero para alguien como Napoleón eso era solo el principio. Él no quería solo ganar batallas, quería el poder absoluto. Y su siguiente campaña no fue en un campo de batalla, sino en los pasillos del poder, en París. Primero, lo de Italia fue de otro nivel, una clase magistral de estrategia militar. Pero aquí viene lo interesante, su verdadero golpe de genio. Se dio cuenta de algo fundamental, no basta con ganar, hay que saber contarlo. Se convirtió en un genio del marketing, de la propaganda. La expedición a Egipto, por ejemplo, militarmente fue un fracaso, pero él la vendió como un éxito cultural y científico para Francia, y la gente se lo compró. Así que vuelve a una Francia que seguía siendo un caos, y lo ve clarísimo. Da un golpe de Estado en 1799 y se nombra a sí mismo primer cónsul. Y a partir de ahí se pone a trabajar como una bestia. Acaba con el desorden, moderniza la administración. Básicamente estaba preparando el terreno pieza a pieza para su jugada final. Y aquí hay que pararse un momento, porque quizás su mayor legado no son las batallas, sino esto, el Código Napoleónico. Esto fue una auténtica revolución. Por primera vez se ponía por escrito que todos somos iguales ante la ley. Fin de los privilegios. Para que nos hagamos una idea de la importancia de esto, hoy en día las leyes de un montón de países se basan en este código. Y entonces llega el momento cumbre, 1804, su coronación. El Papa está allí para coronarle, como mandaba la tradición, pero Napoleón hace algo impensable. Le quita la corona de las manos y se la pone él mismo. El mensaje era brutalmente claro. Mi poder no me lo da ni Dios ni mi familia. Mi poder me lo he ganado yo. Fue un corte de mangas a toda la realeza europea. Y durante los siguientes 10 años, Napoleón fue, sencillamente, el amo de Europa. Parecía que nada ni nadie podía detenerle. Pero... y siempre hay un pero, ¿verdad? La ambición sin límites a menudo te ciega. Y estaba a punto de cometer el mayor error de su vida. Sí, durante una década, Europa bailó al son que tocaba Napoleón. Los grandes imperios de Austria, de Prusia, todos hincaron la rodilla. Ganaba batallas que parecían imposibles, como Austerlitz. Ponía y quitaba reyes como si fueran fichas en un tablero, a menudo colocando a sus propios hermanos. De verdad, desde fuera parecía una fuerza de la naturaleza.
Y ese gran error tuvo un nombre: Rusia. 1812. Se lanzó a invadir el imperio del zar con un ejército gigantesco, la Grande Armée, más de 600.000 hombres. 600.000. Y los que volvieron no llegaron a 90.000. La escala del desastre es difícil de imaginar. Fue una catástrofe que destrozó a su ejército y, lo que es más importante, rompió su leyenda de invencible. Después de Rusia, todo se vino abajo muy rápido. Fue como un dominó. Lo derrotan, lo obligan a abdicar y lo destierran a la isla de Elba. Pero el tío se escapa, vuelve a Francia y gobierna durante 100 días más. Increíble. Hasta que llega la derrota final, la definitiva, en Waterloo. Y de ahí al exilio final, a una islita perdida en mitad del Atlántico, Santa Elena, de donde ya no saldría jamás. Pero claro, con personajes así, la muerte no es el final, es casi el principio de otra historia, la del mito. Y Napoleón fue muy consciente de que tenía que librar esa última batalla, la batalla por cómo sería recordado. Y con el mito, claro, vienen las leyendas y las mentiras. A ver, lo de que era un tapón, ¿es verdad? Pues no. Pura propaganda inglesa. Medía lo normal para un francés de la época. Lo que sí era verdad, y esto es alucinante, era su capacidad de trabajo. Se dice que con 4 o 5 horas de sueño le bastaba. Y bueno, lo que ya hemos comentado, fue un auténtico crack de la propaganda, de crearse su propia imagen. Hay una frase suya que lo resume todo. Dijo algo como: un soldado luchará a muerte por un trocito de cinta de colores. Y es que ahí está la clave de su genio. Sabía que la gente se mueve por cosas más allá del dinero, por el honor, por el prestigio, por una medalla. Y usando esa idea, consiguió que sus ejércitos le siguieran hasta el fin del mundo. Así que al final volvemos a lo mismo, a esa doble cara. Por un lado nos deja avances que cambiaron el mundo para mejor, como el Código Civil. Pero la otra cara de la moneda es terrible. Millones de muertos, un continente entero agotado por la guerra. Un legado, sí, pero con unas sombras enormes. Entonces, ¿cómo lo recordamos? ¿Qué etiqueta le ponemos? ¿El genio? ¿El tirano? ¿El modernizador? ¿O fue simplemente el hombre adecuado en el momento justo, un producto del caos de su tiempo? Pues seguramente fue un poco de todo eso a la vez, y por eso sigue fascinando tanto. Al final, la historia de Napoleón va más allá de un solo hombre. Es una reflexión brutal sobre la ambición, el poder y sobre qué pasa cuando la historia abre una de esas ventanas de oportunidad. Nos deja una pregunta que, la verdad, sigue muy viva hoy en día. ¿Hasta dónde puede llegar una sola persona cuando los astros se alinean para ella?